gente linda, ¿cómo están? Bueno, yo súper contenta porque ahora vamos a arrancar un viajecito hacia Cafayate. Así que bueno, mucha gente lo estaba pidiendo y acá está. Esta vez voy a tener como compañía a Lucas, el Colo y Marian. Espero que disfruten muchísimo de este paseo. Bueno, nos acaba de pasar algo, estamos en el control de Tarapampa y no nos dejan pasar para Cafayate porque uno de los domicilios de los tripulantes de este auto figura en Don Emilio y es uno de los barrios que está cercado ahora por el COVID. La cuestión es de que ya no vive ahí, ya cambió de domicilio y bueno, justo teníamos el contrato de alquiler para demostrar eso. Así que estamos esperando que nos autoricen o no, pero espero que sí, para poder pasar para Cafayate. ¿Cómo es que tenías un contrato de alquiler en el auto? Qué locura, ¿no? Pero sí, tenía mi contrato de alquiler del departamento en el auto. Recién nos dieron permiso para pasar. ¿Cuánto tuvimos? ¿Media hora, no? Media hora, fácil. Si no fueron 40 minutos. Te juro que estuvimos esperando hasta que se comunicaran y bueno, salió. Hay hambre. ¿Y por allá? ¿Hay hambre por allá? Ya. Provecho. ¿Reconocen este puente? Espero que sí, y si no, les tiro un dato. Un pedazo de esa película fue filmado en Salta, cerca de Cafayate. Si todavía no lo adivinaron, les digo, estamos en el puente donde se filmó Relatos Salvajes. Pasamos por la viña, por Alemania, la Casa de los Loros y otros puntos muy bonitos que en otro video voy a mostrarles. En el último control nos tomó por sorpresa un viento que venía con muchísima fuerza, hasta se movía el auto. Chicos, creo que estoy en un remolino de viento. Te juro que no se ve por ningún lado. Acá a la plaza de Cafayate, la plaza principal de Cafayate. El día está precioso, hace una temperatura bastante agradable. Lo que me llama mucho la atención es que muchos comercios están cerrados y la plaza no tiene mucho movimiento. Muy diferente a otras veces que vine para estas tierras. Les cuento que Cafayate está en los valles calchaquíes, aproximadamente a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salta. Está más o menos a 1600 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es muy conocido por todos sus vinos, así que hay muchísimas bodegas. Y algo de no creer, gente, hay helados de una gran variedad, industria salteña, helado de vino, Malbec, Torrontés, Viagra salteño y artesanales. Yo jamás en mi vida escuché algo así, pero es cierto, esto existe. Yeah. Así que bueno, los que quieran probar estos sabores de helado pueden venir acá y súper originales, o sea, ¿te imaginas contando? Tomé un helado de vino, no sé si en otros lugares lo pueden hacer, acá es la exclusividad. Y me acerqué acá a ver una obra de arte que me llamó muchísimo la atención. Se llama Sembrador. Es del artista Rafael González Bonereno y se realizó en el 7º encuentro de escultores de maderas de Cafayate en el año 2012. Y bueno, está acá presentado en la misma plaza de Cafayate. En este momento entramos a Cabañas Magnolia, que es donde nos recibieron. La verdad, precioso el lugar, ¿eh? Las cabañas son bastante grandecitas, tienen hasta para 6 personas, bueno, hamacas paraguayas, la verdad, hermoso. Estoy en una hamaca paraguaya, descansando un ratito. Esto es vida. Nuestro recorrido siguió
y entramos a la zona de la Quebrada de las Conchas. Hicimos una parada en las Tres Cruces, que es un punto panorámico desde el que se puede ver toda la belleza de la quebrada. Estamos en otro sitio que es las Tres Cruces. Cada vez que doy un paso más, siento que me maravillo más. Ya vine un montón de veces por esta ruta, pero tiene un encanto, una belleza, que uno inevitablemente entra en una sintonía con la naturaleza. ¿Qué tiene la naturaleza que nos hace conectarnos así y volvernos a nosotros mismos? Allá está la lluvia, claro. Hay un cerro que está por allá, que es el más alto, que ese para nosotros como que detiene las nubes. Acaban de ver desde otro ángulo los videos de Porecito. Ese es el flashero del crossover. Claro, está bueno mostrar como el detrás, ¿no? Claro. Llegamos a la Garganta del Diablo, es un lugar espectacular. Les cuento que la Garganta del Diablo es una de las formaciones geológicas que se puede acceder de forma más rápida porque está sobre la Ruta 68. Bueno, este lugar tiene esta formación tan particular porque por acá pasaba una cascada de agua. Llegamos un día que no hay absolutamente nadie, aparte por el contexto de la pandemia, la gente no viene tanto y es hermoso el silencio que se escucha, el aire cómo recorre, cómo las formaciones de la roca dan un sentido al flujo del viento. No sé, te genera una conexión con la naturaleza que es sumamente preciosa. Tenés así Onyx cielo, que es la piedra de acá de Salta. Después ya tenés Onyx negro, amatista, y después ya tenés piedritas allá que son de otro lado, de la India, la cerámica, que es con cerámica con mica, que es el brillo de la arena, digamos, nosotros la colamos la arena. Esta es la arcilla que la sacamos de acá, nomás del lugar. Y después todo el brillo de la arena que nosotros sacamos de los médanos, que la colamos con un colador y bueno, se le ponemos la cerámica. Y ahora con todo el tema de la pandemia, ¿está viniendo gente a comprar o cómo están haciendo? ¿O hay poquita gente? Yo me vengo porque bueno, yo lo necesito, pero vengo y capaz que en el día te debe entrar uno, alguna vez un auto que veo en todo el día y a veces que vengo 3, 4, 5, depende de los días pues. Claro. Pero igual vengo todos los días yo. ¿Y normalmente venía más generalmente gente? se ve un poco más de gente el sábado, domingo. Sí, después otro día sí, capaz que a la mañana, hoy día vi 2 autos nada más y después no soy el tercero que entra. Y fuera de este tiempo de pandemia, ¿en otros momentos suele haber mucha gente los días de semana o también es tranquilo? No, digamos, el fin de semana también es así, pero se ve un poco más, que por lo menos capaz que 10 autos ahora entran en la claro. casa. Pero los días de semana, yo ayer que estuve todo el día, entró un solo auto. Claro. Y hoy día, bueno, por lo menos 3 vi. Claro. Un poquito de movimiento. Es sí, ajá, sí, fue algo. Pero por ahí siempre la gente te colabora con algo. También tengo más compañeros, porque ya viene otra chica también. Y por ahí vienen los artesanos, pero se cansan, a veces vienen un ratito, ven que no entra nadie y se van. Claro. Porque no. Sí, a veces mucho tiempo también invertido acá. Sí, ajá, sí, hay que estar. Yo tengo mi casa a 1 kilómetro, por eso me vengo. Claro, te quedas dentro de todo cerca. Cerquita, sí. Esta es otra de las formaciones geológicas que está sobre la ruta, muy pero muy cerquita de la Garganta del Diablo. Y bueno, también pertenece a la Reserva Natural de la Quebrada de las Conchas. Este lugar está reconocido como Patrimonio Cultural de la comunidad indígena Suri Diaguita Calchaquí. Y bueno, dice que este lugar era como un sitio sagrado. Decidí treparme y ahora me da miedo seguir avanzando o bajar. O sea, me quedé acá. Mover la cámara me da miedo. Si no me filmo yo, puedo mostrar todo. ¿Ven que todos abajo parecen hormiguitas?
En este lugar se hicieron varios espectáculos, o sea, este es un lugar clásico para hacer varios espectáculos al aire libre. Yo estuve con los coros y orquestas del Bicentenario participando, cantando el himno nacional argentino, y fue una experiencia hermosa porque éramos todos niños, niñas, adolescentes, y hicimos toda esa experiencia en conjunto. En otras provincias también hicieron lo mismo, y finalmente la grabación del audio se hizo en Buenos Aires ya todos juntos. Y eran diferentes instrumentos y en el video se mostraban diferentes paisajes. Mucha información, ¿no? Pero bueno, la verdad, vale la pena. Y mis zapatillas no aptas para el montañismo. No son tan de trail, ¿eh? Sí, no quiero. Ya estoy por la parte fácil. En teoría. Seguramente si alguien sabe de este tipo de actividades me debe estar diciendo de que estoy haciendo las cosas mal. Pero bueno, los que no somos expertos, bajamos como podemos. Antes de terminar este video, quiero agradecerle a Álamo que nos prestó el auto, también a Cabañas Magnolia por recibirnos, a Lucas, a Marian y al Colo que me trataron con muchísimo cariño, y a una personita que conocí en Cafayate, que seguramente muchos los conocen. Me refiero a Nau, no sabe cómo me hizo reír. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les pido que se suscriban a mi canal, que me dejen un me gusta y que me comenten también qué parte de esta experiencia les gustó más. Les mando un abrazo de oso y espero que estén muy bien. ¡Chao!